Muchas gracias. Desde Podemos estamos totalmente de acuerdo con esta moción presentada por el PSOE. Estamos de acuerdo porque la política criminal que ha aplicado en esta legislatura el Partido Popular tiene tres. El Gobierno y el Partido Popular tiene tres características. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Ceguera, sordera y prepotencia. Ceguera, ¿por qué? Porque, a pesar de lo que ha dicho el senador del Partido Popular, no se atienen a la realidad. Y la realidad de los propios datos del Ministerio del Interior del último trimestre del 2015 son que la criminalidad se ha reducido en el segundo semestre a 1,9%. La línea descendente, además, en criminalidad en España viene descendiendo desde los últimos 20 años. Aquí, desde luego, no hay un aumento de la criminalidad que justificara todas estas reformas que se han propiciado y que se han aprobado. Somos uno de los países más seguros de nuestro entorno y, sin embargo, somos uno de los países donde más población penitenciaria hay. Esto es bastante sin sentido y se está ahondando ahí. ¿Por qué ceguera? Ceguera porque la realidad nos dice que los delitos son datos del Ministerio del Interior. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados tienen una caída del 25,6%, la delincuencia violenta desciende un 10,6%, los robos con fuerza en domicilio se reducen un 12%. Y digan lo que digan, la sensación que tienen los ciudadanos, según todas las encuestas, respecto a la seguridad ciudadana, tienen los niveles más bajos que hay en todas las encuestas. Así que la realidad lo que dice es que están un poco ciegos y que no atienden a la realidad y que, desde luego, estas reformas eran innecesarias. Pero estas reformas no solamente eran innecesarias, es que también son trasnochadas, porque se está ahondando en las políticas retribucionistas. Políticas retribucionistas que nada tienen que ver con el espíritu de nuestra Constitución del artículo 25. Estamos exportando la política criminal americana, cuando incluso Estados Unidos actualmente la está poniendo en tela de juicio. Ceguera, señores, ceguera. No estamos en ninguna situación de emergencia securitaria que justificara todo este encarnizamiento represivo de estas normas. Pero no solamente había ceguera, también hay sordera. ¿Sordera por qué? Porque, aparte de no escuchar para nada a la oposición, porque no ha habido ni un solo consenso en absolutamente nada, ustedes no escuchan ni siquiera al fiscal general del Estado, su fiscal general del Estado, el señor Eduardo Tordés Dulce, que respecto a la reforma del Código Penal dice, es del todo insostenible, ha consolidado la desaparición del principio de intervención mínima en sustitución del principio de intervención máxima. Recordemos que la intervención mínima precisamente es uno de los principios esenciales del derecho penal. Tiene características de derecho autoritario que ha tachado de preocupante, da un poco de miedo. Y esto no se lo está diciendo una abogada de ocupas con K o de personas sin hogar o de presos, se lo está diciendo su fiscal general del Estado. Ceguera y sordera, porque no escuchan al fiscal general del Estado, pero es que tampoco escuchan a la doctrina. Como han comentado, 63 catedráticos de Derecho Penal de 35 universidades emitieron un comunicado muy duro respecto a la modificación del Código Penal, donde se decía: es técnicamente pobre, deliberado uso de la ambigüedad, bebe de las peores corrientes del siglo XX, de las más reaccionarias, de las más autoritarias. Se aumenta la gravedad de muchas conductas en cuanto que se pasan de delitos a falta. Se aumentan muchísimo las penas, sobre la cadena perpetua. Pues le tengo que decir, de la cadena perpetua ya existía en España. Y lo que han hecho es empeorarlo, porque ahora mismo ya está regulado exactamente. En el 2013 les tengo que decir que había 253 personas con más de 40 años de condena no relacionados con el terrorismo, con condenas acumulables a las que no se le podía revisar la condena y que con la reforma que han hecho de la cadena perpetua a ellos, además, no se les va a poder revisar. Y eso de que tengamos una legislación equiparable en cadena perpetua al resto de los países de nuestro entorno es falso. En cuanto a que los países que lo tienen regulado, la media de cumplimiento está siendo entre 20 y 25 años y nosotros vamos a tener de 40 hacia arriba cadena perpetua real. O sea, que de eso nada.
Sordera tampoco porque escuchan a los profesionales del derecho. La semana pasada se emite un comunicado por varias asociaciones de jueces y fiscales diciendo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a provocar impunidad. Lo mismo que hemos dicho mucha parte de la oposición cuando se reguló todas estas normas. Por favor, señores, las reformas de toda la política criminal que requieren un consenso. Señoría. Voy terminando. Requieren un consenso porque es precisamente la rama del derecho donde el poder del Estado ejerce un poder más absoluto sobre el individuo. Consenso y pacto social que, desde luego, no ha existido. Termino. Señores del Partido Popular, bájense del pedestal del rodillo, relean a Beccaria y, si no leen, por lo menos escuchen, vean la realidad y, por favor, vean las reflexiones sobre las consecuencias de lo que están provocando y admitan el objeto de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mora.